Hola ideadores, hoy vamos a reciclar este bote. ¿Queréis ver lo que hacemos con él? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a transformar este bote. Este bote era de una crema hidratante y lo vamos a transformar en un bote para el baño, para la pasta de dientes y los cepillos. Por eso tengo aquí mi tubo de pasta de dientes y un cepillo. Estaba mirando, tengo aquí este pulverizador porque creo que tiene una circunferencia muy apropiada para nuestro cepillo de dientes. Así que la voy a intentar marcar en la superficie para poderla ver luego. Bueno, no se va a quedar mucho, pero mientras me dure un ratito va a ser suficiente. Y aquí lo otro que tengo, que lo estaréis viendo, es un pirograbador. También es un soldador, sirve para las dos cosas. Este mío tiene regulador de temperatura, pero os valdría cualquiera. He visto que hay gente que incluso hace esto con la pistola de silicona cuando está bien caliente, pero si tenéis opción de hacerlo con un pirograbador, pues mejor. Entonces lo calentáis y lo que queremos hacer es hacer un agujero en el plástico. Por eso necesito que esté bien caliente. A esto hacedlo con la ventana abierta, con la habitación ventilada, porque si no los vapores no creo que sean muy buenos. También lo podríais hacer con un cúter, calentando el cúter con una llama. Depende de lo que tengáis. Desde luego, si tenéis un pirograbador, un soldador de estos, pues mejor. Vamos a ver si soy capaz de retirar esta parte blanca de aquí, que tampoco la quiero para nada. Y ahora tengo que hacer un agujero más grande en el que me quepa la pasta de dientes. Así que voy a marcar por aquí. Tendrá que ir como desde aquí hasta aquí. Si me estás viendo pero todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas? Es totalmente gratis y a mí me ayudas muchísimo. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse y así me harás muy feliz. Dale también al lado en la campanita en todas las notificaciones y así YouTube te avisará cuando suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias. Vamos a esperar a que se enfríe todo, lo recogemos y seguimos. ¡Oh! Aquí estoy con esta cara que ya se ha secado del todo, ya se ha enfriado el pirograbador y lo he recogido. Y ahora lo que voy a hacer va a ser lijarlo, sobre todo para quitarle todas estas rebabillas que han quedado. Por dentro no lo voy a poder lijar, o sea, le quitaré lo que buenamente pueda, pero por dentro me va a molestar menos. Y lo voy a lijar también por aquí abajo porque luego me va a ayudar a que agarre mejor la imprimación. Bueno, ahora voy a limpiarlo bien de todo el polvillo y venimos a echarle la imprimación. Pues aquí tengo la imprimación, necesitaréis una imprimación para plásticos o todoterreno y la vamos a aplicar por todo el exterior. Lo voy a aplicar con el bote cerrado porque quiero que se mantenga bien limpia la rosca para seguir abriéndolo y cerrándolo, porque en estos botes muchas veces cuando colocas el cepillo de dientes o lo que sea, está todavía con algo de agua y se acaba acumulando un poco de agua al fondo. Entonces quiero poder abrirlo para vaciarlo y limpiarlo. Normalmente aplico la imprimación con esponjilla. Si me habéis visto en algún otro vídeo me habréis visto con esponjilla. Lo que pasa es que en este caso la voy a aplicar con pincel.
Suelo aplicarla con esponjilla porque me da la impresión de que queda como más producto adherido, pero queda un acabado rugoso que en este caso no lo quiero. Así que voy a aplicarlo con pincel y no sé, daré las capas que me hagan falta. Aunque estoy viendo que van a ser bastantes, porque mirad que por aquí, pese a que lo he lijado, por aquí ya se está como empezando a abrir. Así que creo que le va a costar agarrar. Le daré mínimo otra capa y si veo que aún así no ha quedado bien cubierto, le daré otra más. Pues ya tenemos nuestro bote con la imprimación y ahora le he separado las dos piezas porque le voy a pintar las dos piezas distinto. La base la voy a pintar con pintura blanca porque luego quiero hacerle un decoupage con este papel de arroz, porque tengo otros adornos en el baño con aire así muy retro, tipo antiguo, aunque no sé si los cambiaré, pero bueno, la voy a poner esta que me gusta bastante y me quedan así unos restos, entonces le voy a poner el fondo blanco y a la tapa la voy a pintar con color turquesa porque mi baño tiene los azulejos y el lavabo en color turquesa. Aunque hayamos destapado, vamos a intentar no pasarnos de la rosca con nuestra pintura, porque como os he dicho, me interesa que luego se mantenga, que se pueda cerrar y abrir. Pues aquí estoy con mi bote, que ya está blanco, y le estoy presentando este fragmento de papel, que como veis va bastante justito. Y lo que voy a hacer va a ser recortarlo un poquito más, porque este es muy grande, este otro que tengo aquí, a ver, es muy grande y no soy capaz de coger una parte que me guste para ahí. Entonces, para recortarlo un poco más, podría hacerlo con tijeras, pero me gusta más conseguir el borde de la pelusita para que se integre mejor. Así que lo que voy a hacer va a ser humedecerlo con un pincel de agua y le voy a empezar a quitar todas esas partes que me sobran. Aunque me decido, se rasga muy bien, es un papel de arroz, no es una servilleta, entonces no es tan delicado como las servilletas, no tenemos que tener tantísimo cuidado. Si te está gustando este vídeo, dale al like. Y puedes dejarme algún comentario, que me encanta leerte. También seré muy feliz si me compartes con tus amigos en tus redes sociales. Muchas gracias. Y ahora lo voy a pegar pues haciendo decoupage. Para eso ya sabéis, una cola de decoupage, medium de decoupage o cola de carpintero rebajada con agua para que quede un poco menos densa. Un pincel que tenga las cerdas blanditas. Este me ha quedado con las cerdas súper blanditas. Y aplicamos una capa fina bien extendida de medium para decoupage en la superficie en la que vamos a colocar nuestro papel. Colocamos el papel, que además al ser de papel de arroz no vamos a tener problemas si lo tenemos que recolocar. Y ahora si vemos que nos queda alguna arruguita, podemos utilizar un plastiquito para deshacerla. Como es papel de arroz y es una superficie tan pequeña, no me va a hacer falta. Hombre, me va a quedar alguna arruguita en la parte esta de abajo, que es donde hace la curva, pero es aunque coja un plástico me va a dar igual, así que añado directamente otra capa de medium para decoupage por encima. Vamos a intentar disimular las arruguitas lo más posible. Y lo dejamos secar hasta que cuando esté seco vamos a seguir con ello. Ya tenemos listas tanto la tapa como la base. Y ahora, para darles un poco más de coherencia entre ellas, lo que voy a hacer es unos salpicados.
voy a salpicar en la parte inferior con color turquesa y en la parte superior con color blanco. Para hacer el salpicado, pues muy fácil, cojo un poquito de la pintura, le añado un poco de agua. Yo lo voy a hacer con este spray, pero lo podéis hacer también a chorrillo. Lo mezclo bien para obtener una aguada o una pintura muy líquida. Y ahora voy a buscar un pincel de abanico y con el pincel de abanico vamos a hacer el salpicado. Con el pincel de abanico vamos a coger, humedecemos nuestro pincel y ahí vamos a hacer el salpicado. Proteger bien toda la mesa porque esto mancha mucho. Así, lo vamos a dejar secar y luego lo barnizaremos. Le voy a dar 2 capas de barniz, bueno 3 para que esté bien protegido, de barniz satinado. Voy a limpiar el pincel y luego haré exactamente lo mismo pero con blanco en la tapa. Pues aquí estoy en mi baño, que ya veis lo del color turquesa que os decía, y así ha quedado al final mi bote para el cepillo de dientes y la pasta. ¿Qué os parece? Bueno, este es el bote que tenía de antes, que va más a juego con la jabonera, pero como veis está ya de hace varios años, está un poco desgastado y además aquí se le ha saltado un poco la pintura porque no lo puse con imprimación, lo puse con gesso y el gesso aguanta menos. ¿Queréis que haga unos nuevos y os enseño cómo los hago? Decidme lo que queréis en comentarios y si os apetece hacemos unos nuevos igual más parecidos a este, que es un poco más modernillo. Y nada, nosotros nos vemos pronto, ideadores.